Hola, bienvenidos al canal de Potencia Líderes. El día de hoy estaremos conversando con Yago Uribe. Hoy hablaremos con alguien que ha trabajado en muchísimas cosas, pero lo que más se destaca de él es que es un joven emprendedor. Él dice que su profesión pasó a ser emprendedor. Hoy lo vamos a averiguar. Hola Yago, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Yago, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Cuéntanos qué estás haciendo en la actualidad. Bueno, pues realmente después de unos años un poco locos en los que decidí montar un montón de proyectos, me di cuenta de que en realidad tampoco podía estar centrado únicamente en un proyecto. Entonces siempre al menos tengo 2, 3 proyectos en marcha. Actualmente tengo una plataforma de formación online, es un marketplace donde ofrecemos principalmente videoformación. Ponemos en contacto, digamos, a personas o instituciones que tienen algo que compartir con el mundo, que tienen algún tipo de conocimiento y los conectamos con personas que requieren de ese conocimiento, ya sea para mejorar sus habilidades, para mejorar su puesto de trabajo o para incluso cambiar de profesión. Es una plataforma que se llama Musux y bueno, llevamos ya algún tiempo y bueno, es un proyecto a nivel internacional del que estoy muy orgulloso particularmente. Luego, por otro lado, tengo una consultora que se llama Yule Consulting y a través de esta consultora ayudamos a emprendedores a lanzar sus proyectos. O sea, realmente simplemente es compartir todos estos años de experiencia, compartir las veces que hemos acertado y también todas las veces que nos hemos estrellado, que no han sido pocas, para que la gente aproveche un poco ese know-how y no cometa los mismos errores y aproveche las oportunidades que hemos detectado. Y bueno, dentro de esta consultora realmente llevo proyectos de todo tipo. Incluso, por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo en un proyecto de emprendimiento en el colegio, que es un proyecto del que me siento particularmente feliz porque hemos enseñado a más de 200 niños a qué es emprender, cómo funciona un proyecto, qué es un plan de marketing, han tenido que hacer su elevator pitch, han tenido que pedir financiación, han tenido que montar una cooperativa y finalmente han sacado sus proyectos adelante y los han vendido en una feria, ¿no? Estoy hablando de niños desde los 9 años, con lo cual ha sido alucinante trabajar con ellos. Desde luego que tenemos un futuro esperanzador si salen emprendedores como con los que hemos tratado. Bueno, te has colado con los mejores, ¿eh? Estos son los que vienen detrás de nosotros. No, es que creo que trabajar con los jóvenes y con los niños es algo que realmente te da mucha satisfacción porque aprendes. Desaprendes un montón de cosas antiguas que tú sabías y comienzas a reaprender con ellos y de ellos. Es increíble. Yago, cuéntanos, ¿cómo descubriste esa pasión profesional por emprender? Porque realmente emprender no todo el mundo lo entiende ni lo acoge bien cuando comienzan los fracasos o los errores. Sin duda. Bueno, yo por estudios estudié telecomunicaciones y durante algún tiempo trabajé por cuenta ajena. Lo que pasa es que llegó esa famosa crisis que nos afectó en España durante los años 2007, 2008 y realmente yo creo que lo que me hizo es impulsarme a dar el paso que durante algún tiempo tal vez no me había atrevido a dar porque vivía muy cómodo. La verdad es que estaba muy bien trabajando para otro, ganaba un buen sueldo, tenía unas buenas condiciones, pero en el fondo tenía algo que me llevaba a decir que tenía que dar el paso a hacer algo por mí mismo. Entonces, bueno, empecé emprendiendo en los sectores en los que creía que había algún tipo de tendencia, como era e-commerce, como eran las plataformas online,
Es decir, negocios que requerían de una baja inversión y no tenían una estructura de gastos fija elevada. Y bueno, la verdad es que en estos últimos años ha sido un poco locura. He emprendido cosas de todo tipo, 4 empresas, más de 15 proyectos distintos de negocio, y realmente lo que descubrí es que me encantaba iniciar nuevos proyectos y me aburría profundamente después gestionarlos, lo cual era un problema terrible. Yo siempre tengo una amiga que me decía que soy un emprendedor compulsivo y no sé si es un piropo o es un defecto terrible. Pero bueno, con el tiempo he sabido sacarle partido a todo eso. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado a descubrir mi pasión. Y es que mi pasión era iniciar proyectos, y la forma que he encontrado de llevarla a cabo es rodearme de gente que está iniciando sus proyectos. Entonces, compartir esa experiencia, convertirme en formador, y no un profesor de teoría, sino en un formador de experiencia, tanto de éxitos como de fracasos. Y me he dado cuenta que realmente pues disfruto como un enano, como un niño pequeño, compartiendo todo lo que he hecho en estos años tan locos, ¿no? Y por otro lado, creo que esa parte de formación, de compartir experiencia o de incluso trabajar con jóvenes o con niños, al final estás dejando algo también. O sea, no deja de ser un negocio para mí, no deja de ser una actividad económica, pero realmente estoy aportando algo, estoy compartiendo ese aprendizaje con otras personas para que tengan un camino más sencillo. Yago, ¿qué retos has tenido que enfrentar a partir del momento que decidiste comenzar a ser un emprendedor, dejar tu profesión atrás? Realmente retos miles, principalmente ir a contracorriente, porque parece que el emprendimiento ahora está un poco más de moda, pero no es un camino sencillo. Realmente al final he tenido que luchar contra la opinión de muchas personas, ¿no? La opinión, que es algo curioso, es como el ombligo, ¿no? Que todos tenemos uno y no sabemos muy bien para qué sirve. Pero llegó un punto en el que decidí no hacer caso a las opiniones de las personas que no estaban en el punto al que yo quería llegar. Realmente una vez escuché, pues oye, no aceptes una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada en su vida, ¿no? Entonces me di cuenta de que estaba rodeado a veces de personas que incluso son las más cercanas, las que más te quieren. Yo siempre le pongo el título del cuñado, ¿no? Todos tenemos un cuñado que es un maestro haciendo barbacoas, pero que es un auténtico desastre en los negocios, que nunca ha tenido éxito en su vida. Y normalmente esa es la persona que más se mete y que mayor opinión te dice lo que tienes que hacer, lo que sí, lo que funciona, lo que no. Y realmente, salvo que quieras aprender a hacer barbacoas, pues debes hacerle poco caso a ese cuñado y dejarte guiar por la gente que realmente ha recorrido el camino que tú quieres seguir. Exacto. Pero bueno, hablando de retos, los de los demás sin duda son un reto, pero creo que el mayor de todos es enfrentarse a uno mismo. Librar esa batalla, ¿no?, interna que tenemos día a día de luchar contra yo puedo, yo quiero, a dónde voy, qué es lo que necesito, estaré preparado. Creo que ese es el reto más duro, enfrentarse a uno mismo. Sí, justamente eso que acabas de decir nos lleva a pensar en el liderazgo personal. Para ti, ¿qué es el liderazgo personal? Pues precisamente eso. Yo creo que el liderazgo personal es enfrentarse a ese reto y al final descubrir cuáles son las razones que te mueven para hacer las cosas. Sin un porqué claro es muy difícil que seas capaz de enfrentarte a los retos que te vas a ir encontrando, ¿no? Y ese compromiso o ese convencimiento que tengas en ti mismo, creo que debe ser al 100%, ¿no? Muchas veces nos pasa que es como, oye, estoy casi convencido creo en mí casi al 99%, ¿no? Pero eso es como llegar a una máquina de refrescos, echar 99 céntimos y esperar que salga un refresco, ¿no? Pues si el refresco cuesta 1 euro, da igual que eches 99, no va a salir nada hasta que no eches el euro completo. Pues yo creo que es un poco lo mismo, o sea, es decir, o estás al 100% o el 99% no vale, ¿no? No se me ocurriría una persona que se esté casando y en el altar le dijera al cura que sí, me comprometo al 99%. O lo haces o no lo haces. Es cierto.
Dentro de todo bueno, eso ha sido también, aparte de un trabajo profesional para llevar tus emprendimientos a cabo, has tenido que hacer también un trabajo personal. Dentro de esos emprendimientos que has hecho hasta ahora, ¿qué o cuál ha sido el fracaso o el error que te hizo o te convenció definitivamente de comenzar a emprender, de comenzar un camino diferente al que ya tenías? Bueno, me considero una persona en la que, iba a decir suerte, no creo en la suerte, pero bueno, me refiero que he tenido una vida cómoda, he conseguido las cosas que quería, pero te puedo asegurar que soy un auténtico maestro del fracaso. No sé si es fácil encontrar alguno que destaque, o sea, me he equivocado en un millón de cosas. Pero creo que sí te diría que hubo una situación que supuso un punto de inflexión, tanto en mi vida personal como en la profesional. Y es cuando perdí mi empleo y vi que yo mismo en el mercado pasaba a costar la mitad, más o menos, de lo que me estaban pagando. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, si he crecido un montón en estos últimos años como profesional, ¿cómo puedo ahora costar la mitad en el mercado? O sea, ¿quién decide mi precio? Entonces decidí que no quería volver a pasar por esa situación, que en aquel momento era afortunado porque me pillaba con 20 y tantos años y tenía absolutamente toda la vida por delante, y que no quería volver a vivir esa situación con el tiempo, ¿no? Porque a día de hoy conozco muchas personas que lo viven con muchos más años y es una situación compleja, o sea, no quería vivir eso más allá. Entonces me hice una promesa y es que nunca volvería a perder el empleo porque no me podría despedir a mí mismo, ¿no? O sea, no dejaría que nadie me contratara. Bueno, se dicen que de esas historias que tenemos, que podemos llamarlas dificultades en ciertos momentos de nuestras vidas, es cuando de allí tomamos la experiencia necesaria para comenzar de una mejor manera. Cuéntanos entonces si hay algo que de esa situación que tuviste en ese particular que te hizo renacer como líder de tu propia vida. Pues bueno, es una fase relativamente compleja, ¿no? Al final es como las fases del duelo, ¿no? Empiezas a pasar por un montón de estados, o sea, vives una montaña rusa en un tiempo récord. Eh, Al principio, pues puedes llegar a estar hundido, puedes llegar a estar diciendo, pero ¿cómo ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado vivir este tiempo complejo? ¿O qué es lo que he podido hacer yo para no tener otra situación distinta? ¿Qué hice con los ahorros? ¿Por qué no he ahorrado más? ¿Por qué no invertí en otras cosas? Pasas por un montón de etapas en las que te puedes culpar a ti mismo. Pero realmente en el momento en que llego a la situación que te comentaba hace un momento, que es esa de decir, se acabó, o sea, no paso por esto jamás y no paso por esto jamás porque no voy a dejar mi vida en manos de nadie. O sea, voy a tomar las riendas y voy a ser el único responsable. Entonces, cuando adquieres ese 100% de responsabilidad sobre las cosas que te pasan, de repente sientes un poder dentro de ti, o sea, te sientes completamente invencible. Dices, ya no puedo echarle la culpa a nadie de lo que me pase. Soy 100% responsable y como 100% responsable apuesto al 100% por mí. Con lo cual, esa sensación de tener el control absoluto creo que fue un cambio radical en mi vida y que me hizo sentir algo que dije, wow, quiero volver a sentir esto, o sea, quiero vivir así, quiero vivir en este estado, no sé si eran algo químico del cerebro, pero quería vivir en ese estado de empoderamiento, ¿no? Creer en ti mismo creo que te da una sensación de felicidad que es incomparable con otras cosas. Te empoderaste. Eso fue lo que pasó. Totalmente. Bueno, cuéntanos, ¿conseguiste en ese camino un mentor o algún personaje que hayas leído de su biografía o hayas visto, no sé, una película, alguien que te haya motivado aún más?
realmente creo que he tenido muchos. O sea, no hay una única persona a la que pueda considerar mi mentor. Sí que he tenido, y por supuesto de esos no te daré nombres, pero he tenido muchos mentores inversos. ¿Qué quiero decir con mentor inverso? Pues son personas a las que no quería parecerme y de las cuales he aprendido lo que no tenía que hacer. Y eso me ha servido mucho, o sea, es decir, no quiero llegar a esa situación, no quiero parecerme a esta persona, no quiero tener la relación que tiene esta persona con su familia, su pareja, sus empleados. He cogido muchos ejemplos de lo que no quería. Y luego, por otro lado, también, pues en estos últimos años empecé a leer mucho más, a leer sobre todo, ya no tanto de negocios, en los que sí he leído algún libro y he estado en muchas conferencias, pero sobre todo sobre el maravilloso mundo del desarrollo personal, ¿no? El cómo hacer, el cómo conseguir esa mejor versión de ti mismo y cómo al final realmente son las habilidades que tienes y las creencias, la inteligencia emocional las que hacen que realmente seas capaz de conseguir cualquier otra cosa. Porque si necesitas aprender algo técnico para un proyecto, lo aprendes y punto. Hoy en día te metes en Google, te vas a un tutorial o te compras un curso online y puedes aprender, no sé, a ser ingeniero de la NASA en un tiempo determinado. Pero hay otra serie de habilidades que normalmente no nos enseñan y que nos ayudan muchísimo. Entonces, pues en ese camino, no sé, muchos, no sabría decirte uno. Sí te puedo decir el primero. Alguien me regaló una vez el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que es como muy habitual, ¿no? Para alguien que quiere emprender, de Robert Kiyosaki. Y me empezó a abrir la mente. La verdad es que me empezó a interesar todo aquello que decía Robert Kiyosaki sobre cómo convertirse en una mejor versión de sí mismo, de cómo funcionaba el dinero. Y bueno, pues durante todos estos años la verdad es que entre libros, vídeos, que hoy en día pues canales como YouTube son fuentes inagotables, ¿no? de sabiduría y de conocimiento. Y luego también rodearme de gente que tenía el éxito que yo quería, rodearme de personas que me podían aupar, ¿no? a aquellos sitios donde quería llegar. Hablando de rodearte de personas, ya me hablaste del cuñado que hace barbacoa. Todos tenemos uno, seguro que tienes uno. Siempre te vas a conseguir cuando tienes una idea, un proyecto, o estás comenzando a pensar en cambiar algo en tu profesión o hacer algo nuevo, incluso algo nuevo en tu profesión, siempre sale un cuñado. Siempre, siempre. El que hace Y adoro a mi cuñado, ¿eh? O sea, mi cuñado no es el problema. Le hemos puesto la etiqueta de cuñado. Pero puede ser un hermano, puede ser un amigo, puede ser tu pareja, puede ser alguien muy cercano normalmente. Sí, o incluso, pues, hasta tus propios padres. No Sí, porque no quieran lo mejor para ti. No es eso. Es que es como el miedo que ellos sienten, no quieren que tú pases por algo que te lleve a fracasar de una manera que ellos consideran rotunda. Entonces es como si no se acordaran cuando tú estabas empezando a caminar o yo estaba empezando a caminar y que nos caíamos y nos levantábamos y seguíamos. O sea, nunca nos decían, no te pares, no camines más. Al contrario, te aupaban, ven, camina, bravo. Pero bueno, pasa. Hablando de eso. Y los padres, yo siempre digo, a mamá hay que quererla mucho, pero no hay que hacerle mucho caso. O sea, es decir, cuando eres pequeñito, vale, pero ya cuando empiezas a tener una edad, a mamá hay que quererla muchísimo, nunca le lleves la contraria, siempre dale muchos visitos y muchos mimitos, pero no le hagas ni caso. No por nada, porque ella quiere lo mejor para ti, pero realmente tiene los conceptos o tiene los consejos de lo que podría seguramente haber funcionado hace 20, 30 o 40 años. Pero tal vez le falta información de cómo funciona el mundo hoy en día para poder aconsejarte lo que realmente te interesa. Exactamente. Hablando de eso, ¿quién de tu familia te ha apoyado? Bueno, puede ser familia o amigos. ¿De quién has recibido apoyo? Pues no me puedo quejar. La verdad es que
Es un tema un poco delicado, porque normalmente lo que hablábamos antes, el entorno más cercano es el que más te quiere y el que te quiere proteger. Entonces es posible que no siempre te apoyen, sobre todo en los inicios, ¿no? Muchas veces pasa que las personas más cercanas necesitan ver resultados para creer en lo que estás haciendo. Yo ahora muchas veces hablo con mi familia o con mis propios padres y siempre es como, hijo, es que tú vales mucho, es que tú... pero seguramente hace unos años no estaban tan seguros y decían que estaba un poco loco, que por qué no buscaba un trabajo y dejaba de hacer cosas con el ordenador, ¿no? Que parece que estaba, como trabajas con un ordenador delante, pues parece que estás jugando a los videojuegos o que estás haciendo algo así un poco raro para ellos. Pero es verdad que con el tiempo, no, te decía que con el tiempo me siento afortunado porque he tenido el apoyo principalmente, por ejemplo, de mi pareja, porque al final es la persona que me tiene que aguantar todos los días, que se tiene que despertar a mi lado y se tiene que acostar a mi lado. Y realmente, pues, aunque el inicio tal vez no fuera tan sencillo, actualmente tengo el apoyo de muchas personas. Y bueno, luego también lo que decíamos antes, he procurado rodearme de personas positivas. Incluso he establecido lo que suelo llamar el desayuno emprendedor, o lo que un muy buen amigo mío llama I+D, que es investigación y desayuno. Entonces, él hace investigación y desayuno con personas que le aupan, ¿no? Que le ayudan a crecer. Entonces, al final es un poco eso. O sea, es decir, márcate unas rutinas, queda con gente que realmente te aporte ideas, te aporte puntos de vista positivos, te anime a hacer lo que estás haciendo o a lanzarte a nuevos proyectos. Así es. Bueno, yo tenía una compañera de clase que cuando estábamos trabajando en el ordenador en su casa, salía la mamá, no, pero ¿hasta cuándo? Escriban. No usen eso. Pero ella pensaba que nosotros no estábamos, no era que estábamos jugando, ella pensaba que nosotros lo que estábamos haciendo era como mirar la pantalla, y ella creía, y verdaderamente lo creía, que la pantalla del ordenador nos estaba como hipnotizando. No, era como que si nos estaban lavando el cerebro a través de la pantalla del ordenador. O sea que ella no tenía ni idea. Claro. Pero vamos, imagínate lo deprisa que pasa todo, o sea, porque cuando me has presentado, me presentas como un joven emprendedor, pero siempre digo que voy a empezar a tener que buscar otro término, porque los años pasan inexorablemente. Y incluso para personas que estamos habituados, que vivimos de trabajar, de montar negocios online, surgen nuevas profesiones, surgen los millennials, ¿no? De repente ahora surgen los youtubers, surgen los influencers, ¿no? Los influencers digitales. Y de repente te das cuenta de que incluso jugando o haciendo cosas que a cualquiera nos podrían parecer absurdas, están generando un montón de dinero. Entonces, la verdad es que el mundo evoluciona a una velocidad tremenda y, bueno, hay que ir sabiendo adaptarse a todos esos cambios. Así es. Hablando de cambios, ¿cómo rompiste tus propios paradigmas con respecto a tu entorno? Bueno, ha sido un proceso progresivo de ir entendiendo precisamente de lo que hablábamos, que el mundo avanza muy, muy, muy deprisa y o te aclimatas o te aclimueres, ¿no? En ese proceso, pues bueno, el leer, el ver vídeos, el ir a conferencias, conocer gente que estaba haciendo lo que yo quería conseguir, pues me ha ayudado a ir adaptándome a esos cambios. Pero no sé, tal vez igual lo más importante, pues tener una mentalidad abierta, ¿no? Intentar, y digo intentar porque no siempre es fácil, no tener prejuicios a cualquier idea, por rara que parezca, o por curiosa que nos parezca, o por similar que nos parezca a otra cosa que ya conocíamos, ¿no? Y es que nuestro cerebro siempre intenta asociar, ¿no? Es decir, veo algo que no conozco y pues si no lo conozco es peligroso, y si no intento asociarlo con algo que tenga con la información de la que ya tenía. Entonces, a veces cuesta, pero hay que intentar estar libre de esos prejuicios para poder coger esas ideas y decir, bueno, vamos a estudiarla, vamos a analizarla, vamos a ver si realmente es viable
Y bueno, pues creo que ha sido esa progresión, ¿no? Es decir, de mente abierta, mente positiva, rodearse de gente positiva y tener continuamente impactos positivos, ya sea por lectura, por escuchar, por conferencias, por vídeos, para, y lo que decíamos antes, hacer caso a la gente que está en un punto al que queremos llegar y no al cuñado. Ya, hay una cosa interesante en tu página web y es que ustedes están promoviendo o mostrando a la gente cómo se puede hacer negocio. Muchas personas, muchos emprendedores, sobre todo en los países hispanohablantes, tienen ideas, pero no las llevan a cabo porque hay restricciones. Por ejemplo, en España sabemos que es difícil cuando quieres montar una empresa porque lo primero que te escandaliza es con cuánto capital debes comenzar, que 3.000 euros, vaya que son 3.000 euros, ¿no? Y todo lo que tienes que comenzar a pagar sin apenas haber ni siquiera comenzado a producir como empresa. Asimismo, claro, como en España hay otros países donde hay ciertas restricciones para poder hacer empresa. Pero tú me hablaste antes de que hay, bueno, está la forma de hacer empresa y la otra de hacer negocio. ¿Qué recomiendas tú para las personas que están buscando la forma de comenzar a hacer de su idea un negocio? Bueno, pues yo realmente, al final, o sea, todo lo que he vivido, he sido autodidacta en el 95% de las cosas. Entonces, yo empecé, mi primer negocio fue una empresa, en esa sí que tuve que constituir la sociedad, ir a un notario, pagar Hacienda, tuve que hacer todo el proceso de creación de una empresa antes de empezar a trabajar, ¿no? Y luego me di cuenta de que realmente podía haber empezado por otras cosas, o sea, y no, en ningún momento hablo de saltarse la ley, o sea, hablo de no pagar impuestos pero realmente lo que me di cuenta es que gracias a Internet podía empezar a hacer un lanzamiento de una idea antes de montar todo el jaleo, ¿no? Normalmente en cualquier escuela de negocio, en cualquier sitio, tú preguntas y dices, oye, ¿qué hace falta para montar un negocio? Y te dirán, oye, lo primero es patenta tu idea, o sea, porque tu idea vale millones. O tu marca, voy a patentarla, la voy a registrar antes de que me quiten el nombre, pero ¿cuánto vale tu marca? Si todavía ni siquiera estás en el mercado. Tu marca vale cero, tu idea vale cero, me da igual que sea el montar el nuevo Facebook. Las ideas realmente son el origen de todo, pero no tienen ningún tipo de valor. Entonces sí aprendí que antes de hacer todo ese proceso de patentes, registros, irse a un notario, constituir una sociedad, crear una imagen corporativa maravillosa, contratar a 3 personas, buscar un local y entonces salgo al mercado y me doy cuenta de que a mi producto no le interesa a nadie, se podían hacer cosas muy distintas, ¿no? Yo realmente en aquel momento pensé que estaba inventando la rueda, hasta que un día voy a una conferencia y me ve a un señor de frente que me dice, esto se llama Lean Startup. Y yo decía, wow, pero si yo pensé que lo había inventado yo. Fíjate mi desconocimiento, ¿no? Pero realmente esa metodología, la metodología Lean, lo que nos permite es hacer experimentos, o sea, hacer lanzamientos de un negocio, incluso muchas veces sin ni siquiera tener el producto o servicio desarrollado. Simplemente podemos lanzar una idea al mercado y ver si hay alguien que de verdad está dispuesto a sacar la cartera para pagar por nuestro producto o por nuestro servicio. Entonces, realmente eso nos da una ventaja increíble. Entonces, yo de hecho estoy dando unos talleres de formación que los planteo como un reto, que es saber si se puede emprender por menos de 100 euros un negocio. Me encuentro con gente que llega muchas veces con los brazos así, mirando a ver qué me va a contar este chaval, a ver qué moto me va a vender, ¿no? Y yo siempre les digo que sí, que a lo mejor te estoy vendiendo la moto, pero es que a lo mejor lo que no te has dado cuenta es que necesitas una moto nueva. A lo mejor no te has dado cuenta que los tiempos han cambiado, que realmente se pueden hacer cosas de una manera distinta. Y sí, ante aquel que piense que es muy difícil montar un negocio, le diré que no es fácil, pero que realmente hoy en día se puede montar un negocio por menos de 100 euros y no tienes que saltarte ninguna ley, porque en el momento en que vayas a empezar a facturar,
porque realmente hay clientes que quieren pagar por tu producto o servicio, puedes empezar ya con todo el proceso posterior. Pero eso seguramente te va a indicar si tu idea es acertada o si la forma que le quieres dar a tu idea es acertada. Y no siempre pasa. Eso es totalmente cierto. Hay mucha gente que comienza por constituir la empresa, e irse a hacer los pagos necesarios para la constitución, comienzas a pagar una serie de profesionales y de gente que es la que sabe redactar un documento de constitución de empresa, y empiezas a hacer gastos y gastos y gastos sin recibir ni un solo centavo. Y eso, cuando realmente comienzas a ver, entiendes que la idea no compensa porque no te está llevando a donde quieres financieramente. Y además, sin ni siquiera haber salido al mercado. Y creo que eso que ustedes están haciendo está hasta ahora promoviendo que la gente comience a ver que hay nuevas formas y que hay maneras de hacer las cosas y de poner las ideas a trabajar, porque realmente es eso, es poner las ideas a trabajar. Diego, cuéntanos un poco de esto que me acabas de decir sobre esos talleres de formación, esa capacitación que estás haciendo. Por ahí nos dice que tú estás dispuesto a dar lo que la gente quiera recibir como conocimiento. Cuéntanos de esa etapa tuya. Bueno, pues para mí ha sido un descubrimiento total y absoluto, porque aunque haya gente que a lo mejor a día de hoy no lo pueda pensar, ¿no? Pues diga, oye, pues una persona más o menos echada para adelante. Yo siempre he sido una persona muy, muy introvertida. Me ha costado mucho conocer gente nueva, me ha costado mucho hablar en público, y realmente descubrí que cuando me obligué a hacerlo, la primera vez que tuve que hablar en público y que hacer una exposición y que hablar un poco sobre un proyecto, descubrí que ese miedo escénico, eso que sentimos por aquí, me encantaba, era como una droga auténtica. Y entonces descubrí que me gustaba mucho hablar en público y compartir las cosas, pero sobre todo hablar de las cosas que me apasionaban. O sea, descubrí que cuando realmente doy una conferencia, doy una charla, un taller sobre emprendimiento, sobre nuevas metodologías, sobre marketing, sobre los temas que realmente me gustan y sobre los que sé algo porque lo he vivido, o sea, no es teoría, es pura práctica, pues realmente era lo que más me gustaba, es donde más disfruto. Entonces, bueno, empezó siendo un hobby, es una pata del negocio, que es la parte de formación, de las conferencias, etcétera, pero es algo que me apasiona, que me divierte muchísimo y que en el fondo creo que es lo más interesante que puedo hacer, porque si de cada conferencia, de cada charla, algo de lo que diga le puede llegar a una persona y le puede facilitar el camino, o le puede reactivar algo que seguramente esa persona ya tenía, pero simplemente que no se había dado cuenta de que la tenía, pues es un poco dejar ese legado, ¿no? O sea, es decir, que aparte de hacer negocios, podamos dejar algo más, podamos ayudar a alguien a recorrer ese camino. Muy bien. Bueno, hablando de dejar algo más, ¿puedes dejarnos un mensaje a toda la gente que va a ver este video y a escuchar el audio que va a estar en eBooks, que es uno de los canales de Potencia Líderes? Nos gustaría saber qué tienes para decir a esos jóvenes que vienen detrás de ti, pero también a los que ya están delante de ti que también quieren emprender. Pues bueno, les diría que no esperen ni un minuto, porque la verdad es que no tenemos ni idea de lo que mañana va a pasar o de incluso si vamos a estar aquí para poder hacer lo que queremos, ¿no? Así que si quieres algo, si quieres cambiar algo de la situación en la que estés ahora, lucha por ello, pero desde ya. No esperes ni un solo minuto, ya aprenderás por el camino. No hace falta, como lo de la empresa, ¿no? No hace falta montar todo para después ver si funciona o no. Tienes una idea, empieza a aplicarla desde ya, ¿no? Porque al final yo creo que todo el mundo se merece una vida increíble, todo el mundo se merece vivir la vida que le apetezca.
cada uno al final tendrá unas aspiraciones u otras, pero cual sea tu aspiración o tu sueño, nunca jamás renuncies a ella, nunca te conformes. Conformarse es una palabra tremendamente fea. Y si solo tuviera un consejo para dar, yo creo que daría el mejor que me han dado a mí en todos estos años, y es que mueva el culo, perdón por la palabra, pero mueve el culo, sal de tu zona de confort, ¿no? Al final muchas veces he escuchado de no, hombre, pero es que todo es suerte, todo es estar en el sitio adecuado, estar en el momento adecuado. Pero ¿cuál es el sitio adecuado? ¿O cuál es el momento adecuado? El momento adecuado es el que tienes, porque no puedes vivir otro, más que en el que estás viviendo actualmente, y el sitio adecuado tampoco nadie sabe cuál es. O sea, lo que sí sabemos es cuál no es. El sofá de tu casa es un sitio donde no pasan las mejores cosas del mundo, ¿no? Puede pasar algo bueno de vez en cuando, pero realmente no es el sitio donde van a suceder las cosas buenas. Así que saca el culo de casa, muévete, habla con mucha gente, prueba muchas cosas, trabaja duro, o sea, porque al final las cosas no llueven del cielo, o sea, si quieres algo vas a tener que esforzarte, vas a tener que trabajar. Y bueno, hay una frase que decía Picasso que siempre me ha gustado mucho, que dice que si te llega la inspiración que te encuentre trabajando. Y así es, pues si quieres algo y si quieres esperar que un día tener una idea maravillosa, pues estate preparado, ¿no? O sea, realmente que te pille en el sitio correcto. Gracias, Yago. Bueno, queremos darle las gracias a Yago Uribe por haber estado el día de hoy con nosotros, una vez más en el canal de Potencia Líderes, hablando con gente que inspira, gente que está dispuesta a ayudar a otros. Y Yago, por último, nos gustaría que nos dejaras tus redes sociales y dónde podemos encontrarte. Bueno, pues en el correo electrónico, por ejemplo, es yuribe@yuribe.com. Y después la forma más fácil es poner Yago Uribe en Google, que seguro que aparezco en más de un sitio. Pero bueno, en Twitter, por ejemplo, mi usuario es y-uribe. En Instagram también. Bueno, al final me podéis encontrar en casi todas las redes, ¿no? Excepto las de los más jóvenes. En Snapchat todavía no tengo cuenta. Pero en el resto seguro que me podéis encontrar, o podéis encontrar en LinkedIn, por supuesto, algo de información de lo que estoy haciendo o de lo que he hecho hasta ahora. Y sin duda pues estaré encantado de poder atender cualquier duda, cualquier persona que quiera contarme algo, que quiera contarme su caso o que crea que le puedo echar un cable en algo. Porque siempre digo, o sea, muchas veces ayudamos a las personas que tienen un proyecto propio a desarrollarlo, pero hay personas que no tienen ese proyecto o que no tienen esa idea. Pues tampoco te preocupes, porque en el mundo está lleno de ideas y está lleno de otros emprendedores que sí tienen la idea o que sí tienen el sistema, y lo único que hace falta es gente con ganas de hacer cosas. Entonces, creo que es el requisito principal, y creo que tengo la suerte de estar siempre rodeado de emprendedores, de buenas ideas, y siempre hay espacio para todo el mundo. Así es. Muchísimas gracias, Yago. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Si te gustó este video, compártelo. El audio también puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vas a encontrar como potencialíderes.com. Hasta luego, Yago. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Laura, a ti por contactar y por este rato tan agradable que hemos pasado. Ya tienes un nuevo amigo en España. Gracias.